la normativa legal con respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, su modificatoria, la Ley 30222, obviamente también el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR y sus diversas modificatorias que ha tenido a lo largo del tiempo. Del mismo modo, vamos a ver un poco del reglamento de la Ley de Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, que justamente nos habla acerca de cuáles son las faltas leves, graves y muy graves que pueden existir en un sistema de gestión de seguridad. Así que continuemos. Muy bien, para comentarles, la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue promulgada el 26 de julio del año 2011. Y obviamente esta ley, bueno, traía muchas modificaciones y ya empezó con la peyorativa de una normativa legal obligatoria, como es una ley, ¿verdad? Para empezar a implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tanto en sectores privados como en sectores públicos. Anteriormente a esta ley existían también diversidad de normativas legales con respecto a seguridad y salud en el trabajo, pero justamente la ley 29783 es la que empieza a abarcar de manera general todo el ámbito laboral con respecto a lo que es sector privado, sector público, las Fuerzas Armadas, municipalidades, que justamente antes no estaban incluidas dentro de este marco legal. En el año siguiente, el 24 de abril del año 2012, se promulga el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia, ingeniero, entre la ley y su reglamento? ¿O es lo mismo acaso? ¿O qué está pasando y están repitiendo lo mismo? Bueno, para comentarles que la ley, por lo general, te dice qué hacer, ¿verdad? La ley artículo 1, artículo 2, todos los artículos de la ley 29783 te dicen qué hacer. Y el reglamento de la ley de seguridad te dice cómo hacerlo. Por ejemplo, dentro de la normativa legal, la ley 29783, ¿no? Se dice que se debe de reportar los accidentes mortales dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. Ya está bien, eso es lo que nos dice la normativa legal, eso es lo que nos dice la ley 29783. Pero ¿cómo lo vamos a reportar? ¿Será por un correo, por una llamada, por un WhatsApp? ¿Cómo lo vamos a reportar? Ah, ya, muy bien. Es por eso que salió su reglamento, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que nos dice esa información o esa comunicación va a ser dada mediante un formato. Y ahí también es donde sacan su resolución ministerial 050 del año 2013-TR. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la ley nos sirve o nos dice qué hacer y sabemos que el reglamento nos dice cómo hacerlo. Todo lo que está en la ley muchas veces era muy vanamente interpretado por las organizaciones para su implementación. Inclusive había muchas empresas que decían, no, esta ley no se puede hacer, está muy difícil, no se puede implementar, hay muchas cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? No sabían cómo hacer porque era la primera vez que salió una normativa legal de este tamaño, de esta magnitud. Así que por eso salió el reglamento, que te dice específicamente cómo hacerlo, qué cosa hacer, inclusive qué funciones tiene el supervisor de seguridad, el comité paritario, la organización, el empleador y los trabajadores. Entonces ya te va dando parámetros más específicos este reglamento. Posteriormente, en el año 2014, sale la Ley 3022-2, que modifica a la Ley 29783. Y por lo general, esta normativa, la 3022-2, sale a consecuencia de muchos reclamos de las empresas, por ejemplo, del sector MIPE, ya que se quejaban obviamente que ellos por ser una MIPE, una microempresa, pequeña empresa, no podían implementar tantos requisitos como lo establece la ley 29783. Y dicen, nosotros no tenemos tanto dinero, por ejemplo, para estar en exámenes médicos de ingreso, en los periódicos, en el retiro. Es mucho dinero para las MIPES. Entonces, por eso salió la 3022-2, que más o menos modifica a la 29783 justamente en ese aspecto, ¿no? Ya vamos a diferenciar, justamente en esta 3022.2, vamos a empezar a diferenciar algunos aspectos que sí pueden ser llevados por las MIPES y otras por las que no son MIPES. Muy bien, y así como sale la modificación de la ley, también empezaron a salir las modificaciones al reglamento.
tenemos la primera modificación del reglamento, que es el Decreto Supremo 006-2014, y también tenemos la siguiente modificación, que es el Decreto Supremo 016-2016. Ambos, ambos justamente hacen relación a la cápite de los exámenes médicos que justamente mencionaba, ¿no? En primera instancia se había establecido que los exámenes médicos iban a ser para cada vez para que ingresen, periódicos y cuando se retire el trabajador. Pero después ya con estas modificaciones dijeron, ya está bien, no lo vamos a hacer, está bien, el ingreso sí tiene que ser sí o sí, le dijeron a las MIPES, tienes que hacerlo como sea. El periódico, ya, que no sea anual, vamos a hacerlo con respecto a tu sector. Si eres una empresa que hace trabajos de alto riesgo, si no eres empresa que hace trabajos de alto riesgo, dependiendo de eso lo vamos a modificar. Y van a ser para las empresas que no hacen actividades de alto riesgo, cada 2 años los exámenes periódicos. Y para las empresas que sí hacen actividades de alto riesgo, cada año, ¿verdad? Y el examen médico de salida. Pero igual las MIPES muchas decían, oye, igual el de salida, si yo tengo gente que entra a trabajar un mes y al mes siguiente ya se está saliendo del trabajo, se está yendo o ya no quiere trabajar conmigo, tengo que hacer el examen médico por un mes nada más que trabajo ingreso y salida, o sea, es mucho dinero. Así que siguieron saliendo las modificaciones y obviamente en el último, en el Decreto Supremo 016, salió esta modificación de que el examen médico de salida iba a ser facultativo, ¿ya? Solamente si es que el trabajador lo pide, ¿no? De manera escrita, todavía específicamente dice eso, de manera escrita, el empleador está obligado en facilitar o en programar este examen médico de retiro solamente en esos casos. Así que se modificaron las normativas legales justamente para favorecer más a las MIPES. Muy bien, seguimos muchachos. Ahora lo que vamos a ver es los principios de la ley 29783. Miren, la ley 29783 podrá tener muchos artículos y quizás algunos un poco complicados de interpretar. No todos son tan fáciles de interpretar, en algunos no entiendes qué cosa quiere decir, pero lo esencial es entender los principios de la ley. ¿Por qué? Porque en función a estos principios de la ley están todos los artículos mencionados en esta ley 29783. Si no entendemos estos principios, prácticamente se nos va a hacer muy complicado entender los demás artículos. ¿Ya? Inclusive, nosotros podemos ya realizar consultorías, asesorar a empresas en función a estos principios. No necesariamente me tengo que aprender todos los artículos. En función a los principios ya podemos dar asesorías, porque prácticamente este es el alma de la ley. ¿Ya? Y si quizás existe algún vacío legal entre artículo y artículo, no, por este artículo no lo menciona, no, pero acá tampoco, parece que no lo menciona, entonces no es obligatorio hacerlo. Allá pueden existir vacíos legales, pero si el principio menciona que sea de esa manera, entonces el vacío legal va a ser llenado por el principio de la ley. ¿Ya? Muchas veces queremos buscar algún artículo específico que mencione tal cosa y no lo vamos a encontrar, pero podemos encontrar la noción, ¿no? de la ley en los principios. Y es así que nuestra ley 29783 tiene estos 9 principios. El principio de la prevención, de la responsabilidad, de la cooperación, de la información y capacitación, gestión integral, atención a la salud, consulta, participación, primacía de la realidad y el principio de la protección. Todos estos principios van a fundamentar nuestra ley 29783. Como les decía, van a ser el alma. Muy bien, vamos a empezar a ver uno por uno. El principio de la prevención. ¿A qué se refiere este principio? El empleador garantiza en el centro de trabajo, en el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Ojo, presten atención a esas partes. Debe de considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciándolos en función del sexo. Entonces, ¿qué nos dice este principio de la prevención? El empleador garantiza. ¿De qué manera va a garantizar el empleador que el centro de trabajo o los establecimientos tengan condiciones que protejan la vida y la salud? Eso ya lo va a ver cada empleador, ¿verdad? O sea, el tema de la prevención no específicamente te dice, haz un hiper o haz charla de 5 minutos o haz una inducción antes de que ingresen a trabajar o no sé,
Entrega EPPs. No, no te dice específicamente. Es muy grande. Simplemente te dice el empleador garantiza que en el centro de trabajo, ¿no?, sus establecimientos presenten las condiciones que protejan la vida y la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, es muy amplio, ¿verdad? Si nosotros queremos buscar ya específicamente el artículo que nos diga entrega el EPP, realiza tu matriz y per se para prevenir accidentes, para controlar, ¿verdad? Haz tus capacitaciones, entonces ya tendremos que ir a buscarlo en los artículos de la ley 29783 o inclusive de su reglamento. Pero prácticamente acá ya te dice todo lo que debes de hacer con respecto a la prevención. ¿Qué debo de hacer para garantizar estas condiciones que protejan la vida y la salud del trabajador? Pues obviamente pues, tengo diversas opciones para hacer. La cosa es que lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque ya el principio de la prevención me lo está diciendo. ¿Y qué más? No solamente debo de prestar este servicio de prevención a los trabajadores que están en planilla, porque muchas veces dicen, no, los que no están en planilla no pertenecen a la empresa, pero es falso, sí pertenecen a la empresa. Pueden ser trabajadores por recibos por honorario, pueden ser trabajadores que están en modalidad de práctica, de practicantes, ¿verdad? Practicantes preprofesionales, practicantes profesionales también entran de eso. Inclusive pueden prestar servicios, ¿ya? Los que prestan servicios, pero de todas maneras están el, bajo el mandato de un empleador, entonces también se consideran parte de estos de los trabajadores, ¿no? Una vez me preguntaron, ingeniero, debemos de formar el comité paritario porque en el comité somos, en planilla somos 16 nomás, pero por recibos por honorario somos como 50. Yo le digo, claro, o sea que tú estás considerando que son trabajadores de tu organización solamente los de planilla. No, digo, todos son los trabajadores, inclusive los que no, ni siquiera tienen un contrato y trabajan al día a día de manera verbal. Oye, ven, ayúdeme acá, trabaja, quiero que hagas esta excavación y te pago, no sé, 50 soles el día, por ejemplo. Así no tengan ni un contrato y solo sea verbal, igualito está bajo la orden directa de su empleador. Entonces también se considera dentro de esta normativa legal, de este principio de la prevención. A ese que solamente lo contratas por boca, así nada más, oye, ven, hazme un trabajo acá, te pago 50 soles el día, hoy día trabajas, mañana no, ya vemos eso después. A ese también, por ese día que te trabajó, también debe de aplicar el principio de la prevención. O sea, también debemos de garantizar de que nuestro centro de trabajo ofrezca estas condiciones que protejan la vida y la salud de ese trabajador. Ojo, muy atentos a eso. Es obvio, y sobre todo, ya hay que considerar estos factores sociales, laborales y biológicos. ¿Cuáles son estos factores sociales, laborales y biológicos? Ujú. Los sociales pueden ser, por ejemplo, lo que pasa muy comúnmente en las obras de construcción civil, cuando se levanta el sindicato y empiezan a hacer revueltos y inclusive hasta llegan a matar al residente de obra. Es muy comúnmente escuchado de que pasan estos accidentes en obra, ¿no? ¿Y quién debería proteger que pase eso? Ah, la organización. No es que no, fue el sindicato, la organización no tiene nada que ver, ahí entre ellos se pelearon y al final mataron al residente. No, no puede pasar eso. La organización también está dentro de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente ese residente es su empleado, es su trabajador y tiene que considerar los factores sociales. En este caso, uno de los factores sociales podrían ser estas manifestaciones del sindicato. ¿A qué nos referimos con los factores laborales? Ya, bueno, obviamente todo lo que pasa dentro de la empresa, los accidentes, todo lo que pasa dentro de la empresa, los riesgos, los peligros identificados dentro del área laboral. Y ahora lo que está más al tanto de toda la gente, de todos los trabajadores, son los factores biológicos, que es el COVID-19. Entonces la organización, bajo este principio, también debe de garantizar que el trabajador no se enferme, ¿verdad?, de este factor biológico que es el COVID-19. ¿Ya? Entonces también está dentro de la prevención. Ojo, ven cómo este principio engloba bastantes temas, ¿no? Bastantes temas, que no es necesario ir a la ley o ir, mejor dicho, ir al artículo específico de la ley para buscar en dónde específicamente me lo dice. Con el principio ya estamos abarcando muchas cosas, ¿ya? Siguiente principio, principio de la responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente el empleador es el responsable.
No importa que si después de una investigación de accidentes se determine, no, que el trabajador no se puso el EPP o el trabajador no hizo caso al procedimiento de trabajo seguro y por eso se accidentó. No importa eso. ¿Quién es el responsable? El empleador. El empleador asume las implicancias, el empleador asume las implicancias económicas y las implicancias legales. ¿A qué se refiere con las implicancias económicas? Pues obviamente la atención de la salud del trabajador, ¿no? Su recuperación del trabajador, si es que tiene más, no sé, más días de descanso médico, hasta su recuperación. Inclusive si es que hay un fallecimiento por parte del trabajador, el empleador debe cubrir las indemnizaciones, son todas estas las partes económicas. ¿Y qué pasa si el trabajador está en descanso médico por varios meses? Igual el empleador debe de asumir las implicancias económicas. Por ejemplo, eso también está referido a pagarle el sueldo en el descanso médico. Ojo, ¿ya? ¿Qué más dice? Y también asume las implicancias legales. ¿Cuáles pueden ser estas implicancias legales? Porque ya hablamos de todo el tema económico. Las implicancias legales obviamente son el tema de prisión preventiva de la libertad. ¿Ya? Ahora, justamente en el año 2019 empezaron a ajustarse más estas exigencias con respecto a las implicancias legales porque justamente hubo un accidente mortal, recuerdan, en la empresa McDonald's, esta cadena de hamburguesas, en donde fallecieron dos trabajadores jóvenes de 18 y de 19 años. Y prácticamente las grandes empresas como la cadena de McDonald's, obviamente al final se iban a querer lavar las manos y todo lo demás. Entonces, no, ahora implicancias legales son más exigentes, de 4 a 8 años de prisión preventiva de la libertad, ¿no? Dependiendo de cuál es el grado de responsabilidad que tiene el empleador, ¿ya? Pero va a haber cárcel, va a haber pena privativa de la libertad. Así sea muy responsable, 8 años. Y si es poco responsable, 4 años, ¿ya? Pero va a haber pena privativa de la libertad. Así que, ojo empleadores. Y muchas veces me dicen, no, el de seguridad es el que se va a la cárcel. No, señores, la ley dice el empleador. ¿Y quién es el empleador? El representante legal de la empresa, el gerente. Ese es el empleador. ¿Ya? Listo, seguimos con el siguiente principio. El principio de la cooperación. ¿Ya? Acá nos habla acerca de que el Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y a qué se refiere este principio? Que obviamente el empleador no es el único el cual implementa un sistema de gestión de seguridad para cuidar a los trabajadores, ¿verdad? También está involucrado el Estado. ¿Y de qué manera está involucrado el Estado? Obviamente, pues con el poder legislativo y el poder ejecutivo que aprueban la normativa legal, que aprueban las leyes, ¿verdad? Del mismo modo, cuando sacaron la ley 29783, las grandes empresas quizás sí estaban tratando de adecuarse a esa normativa legal, pero las MIPES no podían. Y fueron y se quejaron con el Estado y dijeron, ¿sabes qué? No podemos, mucho dinero en la implementación. Ya está bien, papá de Estado, vamos a modificar las leyes, vamos a modificar para que las MIPES puedan también regularse con el sistema de gestión de seguridad. Y así de esa manera, pues obviamente este principio de cooperación aportó valor a los sistemas de gestión de seguridad de las MIPES, ¿no? Participó el Estado, participan los empleadores y también deben de participar los trabajadores. Obviamente, pues, si tenemos ya un sistema de gestión de seguridad establecido por la normativa legal, ¿no? Y que el empleador esté esforzándose en que se implementen las normativas legales, obviamente el trabajador también debe de poner de su parte y aportar, pues, a las políticas de seguridad, a la prevención de accidentes, de incidentes y todo eso. Y obviamente también están involucradas las organizaciones sindicales. Listo, chicos. Seguimos con el siguiente principio, el principio de la información y la capacitación. Este es otro principio muy importante, el cual lo vemos día a día en las organizaciones. ¿Ya? ¿Qué nos dice este principio? Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores y su familia. Mira, hasta la familia. ¿Ya? ¿Y qué se refiere este principio? Acá la palabra clave es recibir ya una capacitación oportuna y adecuada, ¿no? Hay que recibir una información y capacitación oportuna
y adecuada. Eso es lo que nos dice este principio. ¿Y a qué se refiere con una capacitación oportuna? ¿Por qué creen que las organizaciones, las que están más o mejor alineadas a un sistema de gestión de seguridad, hacen una inducción antes de ingresar a laborar? ¿Por qué? Porque se les ocurrió hacer una inducción antes de, porque para que no pierdan tiempo después capacitándolos en medio de la jornada laboral. No, ¿no? En realidad lo hacen por este principio de la información y capacitación que dice que se debe dar esta capacitación e información de manera oportuna. Eso quiere decir antes de que se expongan al riesgo, en otras palabras. Si yo me voy a exponer a un trabajo en altura, tengo que hacer un trabajo en altura, la organización debe de capacitarme en ese riesgo antes de que yo ejecute esa labor. No porque, no, ya hoy día toca hacer trabajos con andamios, vamos a armar andamios, vamos a hacer trabajos en altura. Oye, pero la capacitación de trabajo en altura está programada para una semana después. Ya, pues no importa, hay que seguir trabajando, la producción tiene que avanzar. Y no, no debe ser así. ¿Ya? Mi programa de capacitación debe estar adecuado también al programa de avance de la producción, por decirlo así, y debe de realizarse la capacitación siempre antes de que el trabajador se exponga al riesgo. Si bien es cierto, nosotros recibimos una capacitación o una inducción, llamada inducción, antes de ingresar al centro de labores y antes de ingresar a la organización, también es adecuado tener capacitaciones periódicas en el transcurso de nuestro tiempo laboral con la organización, ¿verdad? Pero siempre con la condición de que se presente antes la capacitación de yo exponerme al riesgo. No me van a exponer al riesgo primero y después a capacitar, ¿no? Es como que no es lógico, ¿no? Listo, chicos. Entonces, este es el principio de la capacitación y de la información. Obviamente, el reglamento de la ley de seguridad también nos comenta dentro de sus artículos que el trabajador debe de recibir 4 capacitaciones mínimas al año con referencia a los peligros potencialmente riesgosos a los cuales están expuestos los trabajadores en el centro laboral, ¿verdad? Quizás pueda mi trabajador recibir ya su inducción muy bien, pero después recibe una capacitación de trabajos de alta tensión, una capacitación de trabajos en altura, una capacitación, no sé, quizás de primeros auxilios también, ¿verdad? Para que sepa cómo reaccionar ante una emergencia. Bueno, en fin, ya eso se verá dentro de la programación de las capacitaciones de mi sistema de gestión de seguridad. Pero siempre acuérdense la palabra clave de manera oportuna. ¿Ya, chicos? Esto tiene que quedar muy claro. Muchas veces va a la Sunafila a inspeccionar y tienen capacitación en tal. Sí, sí tenemos, aquí está. Y le sacan el registro de capacitación. Pero se dan cuenta que justamente el registro de capacitación es después de que se ejecutó la actividad de alto riesgo. Y ahí es donde mancan las empresas. Igual van a recibir su amonestación. No porque no tengan capacitación, sino porque no fue de manera oportuna. Listo, seguimos con el siguiente principio, el principio de la gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa, ¿no? Muchas veces me preguntan acá algunos compañeros, colegas, oye, ¿y qué? ¿La responsabilidad de seguridad solamente es del jefe de seguridad? No, la organización, en este caso el empleador, debe de promover que las responsabilidades estén distribuidas en todas sus áreas de la empresa. O sea, el de seguridad no es el único responsable, también debe de haber un responsable en recursos humanos que tenga que ver algo con seguridad, debe haber un responsable en logística, un responsable en el área de finanzas, ¿verdad? Todos deben de integrarse para tener un sistema de gestión de seguridad efectivo. ¿A qué nos referimos a eso? Obviamente el jefe SOMAC, el jefe de seguridad, va obviamente a implementar todo lo que dice nuestra ley 29783 y sus reglamentos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros contratamos a personas, ¿no? El área de recursos contrata personas de que no tienen la capacidad de poder seguir estos lineamientos, ¿verdad? Tendría que recursos humanos también estar involucrados para poder contratar personas que estén adecuadas o que estén propensas a seguir estas indicaciones, porque hay mucha gente a veces que no quiere seguir esas indicaciones, quieren entrar a trabajar y quieren hacer lo que se les da la gana. No, yo llevo 20 años trabajando, haciendo lo mismo, yo eso de seguridad a mí no me importa, yo hago mi trabajo y es más, todo el mundo me ha felicitado porque yo lo hago bien. Y no debe ser así, pues recursos humanos también debe de evaluar esa parte
para que el recurso humano que entre a trabajar a la organización esté propensa en adecuarse a los cambios de un sistema de gestión de seguridad, a seguir procedimientos, a estar en las charlas, a hacer sus análisis de seguro de trabajo antes de empezar la actividad, todo eso, ¿verdad? De la misma manera, por ejemplo, el área de logística también debe involucrarse de tal manera de que no solamente priorice la compra de insumos, sino también la compra de los EPPs, que sepa que es indispensable que por más que estén los insumos listos ya para que se trabaje en la planta o en la obra, de nada va a servir si los trabajadores no tienen EPPs, por ejemplo, ¿no? Ya, va a ser, no, igual no se va a poder avanzar. ¿Listo? Bueno, y así todas las áreas, ¿no? De una organización deben de estar vinculadas, deben de integrarse para tener un sistema de gestión de seguridad, obviamente, eficiente. ¿Listo? El siguiente principio, principio de atención integral de la salud, y ese también es un principio muy importante que abarca muchas cosas. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derechos a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación. Ojo, procurando su reinserción laboral. ¿A qué se refiere esto? Obviamente que si un trabajador se accidenta, el empleador ya sabemos que por el principio de la responsabilidad es el responsable de los factores económicos, ¿verdad? Y hasta este principio lo sigue reforzando, principio de atención integral. No solamente es responsable de los factores económicos, sino también de la atención de la salud del trabajador hasta su recuperación, y no solamente recuperación, rehabilitación. No es que ya le dieron de alta en el hospital, ya pues puede señor salir de alta, vaya a trabajar, y hasta ahí nomás cubre la organización, no. Si el doctor le dice, ¿sabes qué? De acá a un mes venga o todas las semanas venga, vamos a hacer rehabilitación, tiene que caminar un poco, los huesos tienen que soldar mejor, yo qué sé. Entonces, toda esa rehabilitación también debe de cubrir el empleador. Y no que, y esto pasa en muchas empresas, ¿no? Si accidenta un trabajador, ya hay que cubrirle, está bien, su SSTR, que se atienda, todo, que le paguen su medicamento y todo, y después ya chao, ¿no? Ya lo despedimos al trabajador, ya para que no trabaje acá por irresponsable, para que se accidenta. No, no puede pasar eso. Mire lo que dice este principio de la ley. Acá dice procurando su reinserción laboral, o sea que después que se rehabilite el trabajador, él debe regresar a seguir trabajando. Ojo con las empresas que hacen lo contrario, ¿ya? Y no es necesario buscar la normativa, el artículo específico que dice que el trabajador debe regresar a trabajar después de un accidente, porque ya el principio ya lo dice, ya está ya el principio. O sea. Seguimos entonces con los demás principios. Principio de la consulta y participación, también otro requisito importante. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo. En otras palabras, lo que nos quiere decir este principio es que la organización debe de procurar o dar facilidades para que se genere este mecanismo de consulta y participación, que ya sabemos todos, es el comité paritario, ¿no? Para empresas que tienen más de 20 trabajadores se debe de formar un comité paritario en donde los trabajadores sean consultados y participen en el sistema de gestión. Y las organizaciones que tengan menos de 20 trabajadores, ya y de igual manera debe haber una elección democrática en donde se elija al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con el cual este va a tener interacción con los trabajadores y les permita ser consultados y también la participación en el sistema de gestión de seguridad. ¿Ya? Entonces, este prácticamente es un principio dedicado al comité paritario. Siguiente principio, primacía de la realidad. Y también es un principio muy importante para los ingenieros SOMA, para los supervisores de seguridad, que a veces les gusta, ya firma, firma nomás, firma, firma, ya después te digo cómo es. ¿No? Ajá, acá está el principio que puede ir en contra de eso. Miren, los empleadores, los trabajadores y representantes de ambos, y además entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo, brindan información, ¿no?, completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad,
Las autoridades optan por lo constatado en la realidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, imagínense que acá dicen las entidades de legislación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién es esta entidad? La SUNAFIL. ¿Ya? La SUNAFIL. Bueno, la SUNAFIL, imagínense que vaya a inspeccionar a ver el cumplimiento, quizás por ahí hubo una demanda de algún trabajador insatisfecho y llega la SUNAFIL y empieza a hacer las inspecciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente te va a preguntar acerca, no sé, de las capacitaciones brindadas, por ejemplo, esas 4 capacitaciones obligatorias que se deben de dar a los trabajadores, ¿no? Como mínimo en el año. Pero bueno, llega la SUNAFIL y te pregunta por esos registros. Y le dice, ingeniero de seguridad, ¿usted tiene las 4 capacitaciones? Claro, sí tenemos, le va a decir. Y agarra, va a su archivador y saca todos los legajos de los registros de asistencia de sus trabajadores. Mira, aquí está, capacitación número 1. Todos mis trabajadores han firmado, han asistido, muy bacán. Igual, capacitación número 2 tenemos, capacitación 3, la capacitación 4 todavía la estamos programando de acá a unos 3 meses, todavía falta, no acabe el año. Ah, ya, muy bien, va a decir el inspector de la SUNAFIL. Muy bien, a ver, préstame ese documento, por favor. La va a ver y con ese documento él va a ir a preguntar a los trabajadores. A ver, vamos a ver quién está acá. Ah, ya, aquí está Pepito Los Palotes. Muy bien. Busco a Pepito Los Palotes y le digo, Pepito Los Palotes, ¿te acuerdas más o menos en la fecha, en abril, tú recibiste una capacitación en temas de X? A ver, coméntame algo sobre qué trató la capacitación. Y el trabajador, no sé, no me acuerdo. Bueno, pues qué raro, ¿no? Bueno, ya vamos a llamar a otro. Vamos a llamar a fulanito de tal. A ver, que también está en la lista de asistencia. Vamos a buscar a fulanito de tal, le preguntamos sobre la misma capacitación. Oye, ¿te acuerdas este día en el mes de abril tú asististe a una capacitación X? ¿Sobre qué trató? Cuéntame un poco. El inspector de la SUNAFIL, pues lobo. Y el trabajador también dice, ah, no, no sé, no me acuerdo, nunca dimos capacitación, nunca recibimos capacitación. Entonces, en ese momento, el inspector de la SUNAFIL se va a dar cuenta de que obviamente el soporte documental discrepa con la realidad. Y obviamente a él no le va a importar que tengas la firma de todo el mundo en tu registro de asistencia, porque lo que consta en la realidad es otra cosa. Lo que consta en la realidad es que nadie recibió capacitación. ¿Mm? Por eso no se debe de hacer eso de que firmen, firmen, ya después regularizamos la capacitación. O lo mismo pasa a veces con las actas del comité paritario, ya forman su comité muy bonito y después nunca se reúnen. Y cuando viene una inspección de la SUNAFIL, ahí mismo el inspector, el supervisor de seguridad, está que hace las actas fantasma del mes 1, del mes 2, del mes 3, como si hubieran hecho un montón de acuerdos. Y al final nunca se reunieron. Lo mismo puede pasar. Llega el inspector de la SUNAFIL, puede revisar estas actas del comité paritario y puede preguntarle a los miembros del comité a ver qué acuerdos tomaron. Y si no se acuerdan de los acuerdos, o si no saben, o si ellos dicen no, nunca nos hemos reunido, entonces por las puras va a ser. ¿Ya? Es mejor planificar bien tu sistema de gestión, organizar tus capacitaciones, organizar bien tus reuniones y cumplir con tu programa, que es más fácil a que después estés regularizando toda la información como un loco. ¿Ya? Entonces está el principio de la primacía de la realidad. Siguiente principio, el principio de la protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas, ajá, la palabra clave, dignas, que les garantice un estado de vida saludable física, mental y socialmente en forma continua, ¿no? Dichas condiciones deben propender a que el trabajador se desarrolle en un ambiente de trabajo seguro y saludable, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores, ¿no? Este principio prácticamente está basado en las condiciones de trabajo dignas, ¿ya? Más o menos para tomar un ejemplo, en esta cadena de restaurantes justamente en el mes de diciembre, en el año pasado, cuando sucedió este accidente mortal, cuando fallecieron estos 2 jóvenes, ¿verdad? De 18 y 19 años en McDonald's, y la SUNAFIL fue a investigar, ¿no? Las causas y por qué habían pasado el accidente, y quizás iba a verificar cuáles eran las condiciones inseguras, ¿verdad? Se llegó a la conclusión de que los trabajadores ya conocían que esta máquina estaba mal, ¿verdad? Ya sabían que esa máquina hacía cortocircuito, que esa máquina era un riesgo, ¿no? Creo que era la máquina dispensadora de gaseosa, era un riesgo, pero nadie hacía nada, ¿verdad?
De la misma manera, los inspectores de la Sunafil se dieron cuenta de que los trabajadores para la hora de almuerzo, como tenían que estar en de la atención al público, entonces no les daban mucho tiempo para almorzar a los trabajadores. Almorzaban paraditos, en turnos de dos en dos, en un lado, en un pasadizo de ahí de la cocina. Entonces, eso no son condiciones dignas de trabajo. Estar trabajando en un lugar donde te arriesgas tu vida cada vez que pasas por una máquina dispensadora de gaseosa, o que te digan, no, solamente tienes 15 minutos para almorzar, así que coge ahí tu tapecito y almuerza parado nada más, eso tampoco son condiciones dignas de trabajo. De la misma manera, siempre estas cadenas de restaurantes te ofrecen como que no, sí, vas a tener una línea de carrera, empiezas como que atendiendo, limpiando las mesas, después pasas a caja y después así vas a subir ascendiendo y ascendiendo, ascendiendo, pero mentira, nunca asciendes. Entonces tampoco eso es una condición digna de trabajo, ¿no? Las condiciones deben ofrecer posibilidades reales para el logro de los objetivos personales del trabajador, no los objetivos de la empresa, sino personales del trabajador. Entonces, todas estas condiciones también afectan a mi sistema de gestión de seguridad. Obviamente, ¿qué trabajador en su sano juicio, al ver que trabaja en una empresa que le hace trabajar más de 8 horas al día, encima no le paga horas extras, lo hace almorzar parado, no se preocupa por las condiciones de seguridad en el ambiente laboral? ¿Qué trabajador va con esas condiciones, va a querer trabajar así con las ganas de seguir cuidando o cuidando a sus compañeros en temas de seguridad? Ninguno, ¿verdad? El trabajador va a entrar a trabajar fastidiado, se va a aburrir y eso puede generar accidentes también en la organización. Entonces, este principio de protección prácticamente se basa en las condiciones de trabajo dignas, ¿verdad? Que ofrezcan posibilidades reales para el logro de los trabajadores, para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Entonces, ya saben, organizaciones, a cuidar bastante este tema también de las horas extras que no son pagadas. ¿Ah? El principio de la protección también estaría cubriendo o cuidando al trabajador en estos temas. Muy bien, chicos, estos son los 9 principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, y ahora veremos la Ley 29783, sección por sección. Bueno, la Ley 29783 tiene alrededor de 103 artículos y la verdad, revisar artículo por artículo en realidad se haría muy pesado para esta capacitación. Es por eso que he querido conveniente más bien separarlas por los títulos, títulos y títulos. ¿Ya? Algunos títulos en realidad tienen que ver bastante con la implementación de un sistema de gestión de seguridad en una organización y otros títulos tienen que ver prácticamente con el sistema de gestión de seguridad a nivel nacional. En realidad esos títulos no es como que muy relevante para la implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad, pero sí es necesario que los conozcas y que sepas que están en la ley 29783. Por ejemplo, tenemos el título 1 que habla acerca de las disposiciones generales de la ley 29783, que en realidad no podemos hacer nada con eso. De la misma manera con la política nacional de seguridad, ¿verdad? La política nacional de seguridad prácticamente es el marco normativo en el cual se deben de basar las correspondientes políticas de seguridad en las organizaciones, para que de esa manera aporten valor a la dirección que ha tomado el Estado con respecto a esta ley 29783. Del mismo modo, tenemos el Sistema Nacional de Seguridad, ¿no? Ahí intervienen el capítulo de Consejo Nacional de Seguridad, los consejos regionales de seguridad, que también en realidad no aportaría mucho valor a nuestro sistema de gestión de seguridad dentro de una organización, más que todo es algo informativo. Muy bien, y ahora sí tenemos a nuestro sistema de gestión de seguridad basado en la ley 29783. Como sabrán, una adecuada manera de administrar el sistema de gestión de seguridad es basarnos en el PHBA, la planificación, hacer, verificar y actuar. El PHBA prácticamente es el alma de todo sistema de gestión, ya sea de seguridad, de calidad, de medio ambiente, antisoborno. Todos los sistemas de gestión se pueden administrar con nuestro PHBA. ¿Ya? De la misma manera, la ley 29783 también tiene sus segmentos de planificación, hacer, verificar y actuar, pero en realidad están un poco desordenados, ¿no? En realidad tendrías que entender bastante el concepto de PHBA para que puedas distinguir qué artículos, ¿no? O qué requisitos están basados en la planificación, en la ejecución, en la verificación o en la actuación. Tenemos el capítulo 1, ya dentro del título 4, el capítulo 1, que son los principios
del sistema de gestión de seguridad, el cual ya los vimos, esos nuevos principios. Después tenemos el capítulo 2, política del sistema de gestión de seguridad. Capítulo 3, organización del sistema de gestión de seguridad. El capítulo 4, planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad. Capítulo 5, la evaluación del sistema de gestión de seguridad. Y el capítulo 6, que es acciones para la mejora continua. Cada uno tiene sus artículos relevantes ahí en este módulo. Vamos a ir viendo uno por uno, cada capítulo por capítulo. Bueno, empecemos con el capítulo 2, política del sistema de gestión de seguridad. ¿Ya? Dentro de estos 4 artículos vamos a encontrar entre todos ellos prácticamente los compromisos los cuales debe tener una política del sistema de gestión de seguridad. Estos compromisos son 5 compromisos y como mínimo son los compromisos que deben tener las políticas en las organizaciones. Tenemos el compromiso para proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Tenemos el compromiso para cumplir con los requisitos legales, compromiso para que el sistema de gestión de seguridad sea compatible con los demás sistemas de gestión, compromiso para la mejora continua y compromiso de consulta y participación. Como verán, estos compromisos tienen bastante que ver con los principios de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Se dan cuenta? Acá hay bastantes compromisos similares a esos principios. Es por eso que de la misma manera el Estado va, por decirlo así, designando estas responsabilidades desde los entes gubernamentales hasta las organizaciones, direccionándolo a través de principios y de compromisos que debe tener la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Como les mencioné, todas las empresas deben tener una política de seguridad y salud en el trabajo como mínimo con estos 5 compromisos. Si quieres puedes tener más compromisos, puedes agregarle más compromisos de seguridad y salud en el trabajo, pero como mínimo para cumplir con la normativa legal, tener estos 5 compromisos. En resumen, eso es lo que nos dice el capítulo 2, desde el artículo 22 hasta el artículo 25. Siguiente, ahora vamos a ver el capítulo 3, organización del sistema de gestión de seguridad, ¿verdad? Que van desde el artículo 26 hasta el artículo 36, cerca de 11 artículos. Y bueno, ¿qué vamos a tener acá? ¿No? En resumen, esto nos habla acerca del liderazgo, los registros del sistema de gestión de seguridad, la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o también la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obviamente, señores, todo sistema de gestión tiene que estar basado en el liderazgo del empleador, en el liderazgo del gerente general. Si el gerente general no propone la implementación de este sistema de gestión o la implementación de la ley 29783, obviamente nadie va a hacer caso, por más que tengamos a un supervisor de seguridad, el cual lo hemos contratado para que verifique los cumplimientos en sistemas de gestión de seguridad en la organización, por más que se tenga a ese supervisor de seguridad, si no tiene el apoyo y el liderazgo del gerente general, obviamente el sistema de gestión de seguridad no va a funcionar. El gerente general como cabeza debe dar esa impresión de que él quiere que se implemente el sistema de gestión de seguridad, no solamente por evitar multas con los entes fiscalizadores, sino también para cuidar la salud y la integridad de los trabajadores, ¿verdad? Muy aparte de los beneficios económicos que pueda resultar tener un sistema de gestión de seguridad bien implementado, obviamente vas a evitar muchas multas, vas a evitar muchos egresos con respecto a quizás indemnizaciones o accidentes, ¿verdad? O quizás algunos accidentes que puedan dañar no solamente a la persona, sino también al equipo o a los equipos de la organización, ¿verdad? Entonces, este sistema de gestión debe estar liderado por el gerente general. De nada me serviría tener un supervisor de seguridad quizás con una maestría o con un doctorado en sistemas de gestión de seguridad si es que el gerente general no tiene liderazgo y no lo apoya, ¿ya? Así que en eso se basa este artículo. Después también tenemos los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad, el cual van a estar dados, ya sabemos, en la resolución ministerial 050-2013-TR para las empresas que no son MIPES y para las empresas que sí pertenecen al sector MIPE lo vamos a encontrar en la resolución ministerial 085-2013-TR. Ahí están todos los registros obligatorios que debe de tener un sistema de gestión de seguridad.
De la misma manera, se explica en el artículo de formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también en la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que para las empresas que tienen más de 20 trabajadores, obviamente hay que formar un comité. Y para las empresas que tienen menos de 20, pues elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. De la misma manera, se expresa que para las empresas que tienen más de 20 trabajadores es necesario tener o elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, un RIT, el cual vamos a encontrar un modelo también en la resolución ministerial 050-2013-TR. Eso es lo que nos habla el capítulo 3. Muy bien, y ahora con respecto al capítulo 4, planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Desde el artículo 37 hasta el artículo 39, 3 artículos nada más. En este capítulo nos habla acerca de la planificación y en base a qué vamos a planificar nuestro sistema de gestión de seguridad, pues obviamente en base a una línea base. ¿Ya? Esta línea base, por si no la habían escuchado antes, es como un checklist el cual tiene todos los requisitos de la ley 29783 y su reglamento. Ahí te va a decir, ¿el empleador cuenta con un comité paritario? Sí. ¿El empleador ha elegido democráticamente a los miembros? Sí. ¿El empleador realiza las 4 capacitaciones al año? Sí. ¿El empleador realiza exámenes médicos de ingreso, de periódicos y de salida de manera facultativa? Sí. Entonces es como un checklist prácticamente. ¿Y dónde vamos a encontrar ese checklist? También en la resolución ministerial 050-2013-TR. ¿Y por qué se dice que se debe de planificar en función a esta línea base? Pues obviamente este checklist nos va a dar los parámetros de los cuales estamos cumpliendo y los cuales no estamos cumpliendo en un sistema de gestión de seguridad. Y obviamente todo lo que no cumplimos no es para que quede ahí nomás, ya no cumplí y ahí me quedo. No, tengo que planificar su cumplimiento, ¿no? Por lo general podemos hacer esta línea base todos los años para verificar continuamente el cumplimiento de los lineamientos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Listo. ¿Y en función a qué más voy a planificar? Obviamente también voy a planificar en función a los objetivos de seguridad. Señores, recuerden que los objetivos de seguridad no nacen de así nada más de la nada, porque se me ocurrió poner un objetivo de 0 accidentes y ya lo voy a poner con mi objetivo y eso va a ser. No, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo nacen en función a los compromisos de la política. Si yo tengo compromiso de la política con respecto al compromiso a establecer o brindar condiciones de trabajo seguras para mis trabajadores, entonces yo tengo que poner un objetivo relacionado a ese compromiso. ¿Se dan cuenta cómo se va escalonando desde los principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo a pasar a los compromisos de la política y de los compromisos de la política que nos pide el sistema de gestión que hagamos objetivos relacionados a cada principio de la política o a cada compromiso de la política? Entonces, de esa manera se va arrastrando todo un sistema de gestión de seguridad que va a ser regulado desde el Estado, desde los principios de la ley. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, señores, seguimos. ¿En qué basamos nuestra planificación? Ya sabemos, en nuestra línea base, que es como un checklist, el cual vamos a encontrar en la resolución ministerial 050, y en función a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales tienen que estar basados en los compromisos de mi política. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué más voy a hacer? Ahora vamos a ver el capítulo 5 de evaluación del sistema de gestión de seguridad. ¿Qué vamos a ver en estos artículos del 40 al 44? Que prácticamente son 5 artículos. ¿En función a qué vamos a evaluar nuestro sistema de gestión de seguridad? Pues vamos a evaluar en función a la supervisión, en función a la investigación de accidentes y en función también a las auditorías del sistema de gestión de seguridad. Eso es lo que nos pide la normativa legal, la ley 29783, dentro de estos 4 artículos. Recuerden, la supervisión obviamente va a evaluar, va a revisar los actos inseguros o las condiciones subestándar que se generan en nuestro entorno laboral y en función a eso podemos evaluar qué tanto también estamos cumpliendo con nuestros requisitos del sistema de gestión de seguridad. Obviamente la investigación de los accidentes también es un punto importante con respecto a la evaluación, porque nos va a poder determinar cuáles fueron las causas que generaron ese accidente y en función a eso poder mejorar nuestros controles aplicados a los peligros y riesgos. Y sobre todo las auditorías del sistema de gestión de seguridad, el cual debe estar basado
en el Decreto Supremo 014-2013-TR, que es el Registro Nacional de Auditores autorizados para auditar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, esta normativa legal nos pide que hagamos auditorías a nuestro sistema de gestión de seguridad, pero no son auditorías internas, son auditorías externas, auditorías que debe de hacer un auditor certificado por el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Estas auditorías deben de realizarse cada 2 años para empresas que están consideradas dentro de las actividades de alto riesgo y cada 3 años para empresas que no realizan actividades de alto riesgo, pero debe de hacerse de manera periódica. ¿Ok? Listo, entonces seguimos con el siguiente capítulo, que es el capítulo de la acción para la mejora continua. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo? Desde el artículo 45 hasta el artículo 47. ¿Cómo vamos a mejorar nuestro sistema de gestión? Pues obviamente con los resultados de la investigación del accidente vamos a tener nuestras acciones correctivas, ¿verdad? Y esas acciones correctivas nos van a permitir mejorar nuestro sistema de gestión. Obviamente hay que implementar las acciones correctivas, no hay que dejarlas en papel nada más. Del mismo modo, las auditorías de nuestro sistema de gestión, las no conformidades encontradas en esas auditorías, también nos van a permitir tomar acciones correctivas para mejorar nuestro sistema de gestión. Y sobre todo también la revisión periódica de mis documentos del sistema de gestión de seguridad. Toda esta información está basada en los artículos desde el 45 hasta el 47. Muy bien, y siguiendo con la estructura de la Ley 29783, también tenemos el título 5 que habla acerca de los derechos y obligaciones, tanto los derechos y obligaciones del empleador como los derechos y obligaciones de los trabajadores. También tenemos el título 6 que habla acerca de la información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Ahí ya vamos a poder ver un poco más detalle cuáles son los requerimientos legales para la investigación de accidentes, los reportes de accidentes mortales, también cómo debemos de reportar una enfermedad ocupacional y qué tratamiento se le debe de dar. Posteriormente a eso tenemos el título 7, Inspecciones en el trabajo de seguridad y salud ocupacional. También ahí lo podemos complementar con la siguiente diapositiva, que va a hablar acerca de cuáles son las faltas leves, graves y muy graves en un sistema de gestión de seguridad y también las posibles multas que puede recibir el empleador si se encuentran esas faltas. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la modificatoria de la ley 3022-2, que modifica a la ley 29783 en algunos artículos. ¿En qué artículos son? El artículo 13, el artículo 26, 28, 32, el inciso D del artículo 49 y también el artículo 76. Son acerca de 6 artículos que han modificado la 3022-2. Vamos a ver el artículo 13, que habla acerca del Sistema Nacional de Seguridad. Como ya les comentaba, el artículo 13 no tiene mucha relevancia en la implementación de un sistema de gestión de seguridad, pero como cambió en la 3022-2 es bueno mencionarlo, ¿verdad? ¿Qué dice en el artículo D? 13, ¿qué dice en el artículo D? 3 representantes de los gremios de empleadores de la región, a propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Eso es lo que nos dice el artículo 13, quiénes van a integrar el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué nos dice la 3022-2? Se modificó un poco. 3 representantes de los empleadores de la región, 1 propuesta por la CONFIEP, 2 de la Cámara de Comercio de cada jurisdicción y 1 propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones MIPE. ¿No? Eso es lo que cambió, sobre todo quiénes iban a conformar el Sistema Nacional de Seguridad. Muy bien, ya en el artículo 26 de la ley 29783, veamos lo que nos menciona. El sistema de gestión de seguridad es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y el compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega funciones y las autoridades necesarias al personal encargado del desarrollo del sistema de gestión de seguridad, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente. Ello no lo exime de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento, ¿no? Como verán, la ley 29783 habla acerca de que el empleador es el responsable quien asume el liderazgo y compromiso de las actividades del sistema de gestión de seguridad. Si bien es cierto, puede designar quizás a un jefe SIG, a un jefe SOM, a un jefe de seguridad y salud en el trabajo para que se haga cargo del desarrollo del sistema de gestión de seguridad,
pero eso no lo exime de sus responsabilidades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cambió en la 3022.2? Dice ahí, sin perjuicio de liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que agregó la 3022.2? Agregó que los empleadores también pueden contratar, en otras palabras, a los consultores, ¿no? Que los pueden asesorar con respecto a la implementación de un sistema de gestión de seguridad. No era necesario contratar ya a un responsable de seguridad para que se desarrolle un sistema de gestión. También se puede contratar consultores, los cuales sus contratos van a estar reglamentados mediante el Código Civil. Así que prácticamente la 3022.2 en su modificación en el artículo 26 le dio chamba a los consultores. Siguiente artículo, el artículo 28. En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservarán por un periodo de 20 años. Eso es lo que decía la ley 29783. Ahora veamos lo que nos dice la 3022.2. El artículo 28 de la 3022.2 menciona, en el reglamento se establecen los requisitos obligatorios a cargo del empleador. Cuando dice el reglamento, ¿a qué se refiere? Al Decreto Supremo 005, ¿verdad? El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y sus modificatorias, ¿no? Dice que pueden llevarse por separados en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo llevarán registros simplificados. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservarán por un periodo de 20 años. Entonces, aquí está justamente la modificación que yo les comentaba acerca de que las MIPYMES empezaron a quejar acerca de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad, que eran demasiados. Entonces, en el artículo 28 de la ley 3022.2 ya se estableció un registro resumido, el cual iba a estar dado en la resolución ministerial 085-2013-TR. Seguimos, la ley 29783, que es lo que nos menciona en el artículo 32. Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad gozan de licencia de goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de sus funciones. ¿Qué nos decía esto la ley 29783? Antes, los miembros del comité paritario como que tenían una inmunidad, ¿verdad? Ellos podían desempeñar sus funciones, o sea, con el pretexto de desempeñar las funciones del cargo ¿no? de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ellos descuidaban un poco sus labores en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Acá cambiamos ya en la 3022.2, cambiamos, ¿no? Hubo una modificatoria en el artículo y ¿qué es lo que menciona esto? Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad tienen derecho a obtener previa autorización del propio comité una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que antes, en la ley 29783, el miembro del comité agarraba y se iba, ¿sabes qué? Disculpen, señor empleador, disculpen, me voy ahorita a realizar unas delegaciones ahí en la SUNAFIL, tengo que hacer unos reportes o me van a capacitar en la SUNAFIL, voy a hacer unas gestiones, se agarraba y se iba solito y no daba explicación a nadie, porque como tiene hasta protección hasta 6 meses antes y 6 meses después del término de sus funciones de despido arbitrario, entonces no le importaba, ¿no? Agarraba y supuestamente, entre comillas, se iba a realizar funciones del comité paritario y descuidaba su trabajo. Ahora no, ahora en la 3022.2 lo que se menciona es que ellos, antes de hacer esas actividades propiamente dadas por el comité de seguridad, ¿no? Propiamente dadas por el comité, deberían de pedir autorización al mismo comité. O sea, en el comité pueden haber 4 personas, 5 personas, 6 personas, perdón. Y si ellos le daban la autorización para que realice esa actividad, entonces podría salir de la organización y hacer actividades correspondientes a lo que hace un miembro del comité paritario, con el goce de haber, o sea, pagadas encima, ¿verdad? Siempre y cuando el mismo comité se las apruebe. Antes no, antes se iban solitos.
Siguiente, la ley 29783 en el artículo 49, también justo lo que les hablaba de los exámenes médicos. ¿Qué decía antes? Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores acorde con los riesgos a los que están expuestos en sus labores a cargo del empleador. Ojo lo que dice, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Acordes a los riesgos a los cuales están expuestos. O sea, no es lo mismo que pase de un examen médico un personal administrativo que el examen médico de un personal de campo, ¿verdad? Ambos están expuestos a diferentes niveles de riesgos, por lo consiguiente deben tener diferentes tipos de exámenes, no puede ser el mismo. Y se tendrían que practicar, ¿verdad? Antes, durante y al término de la relación laboral. Ahora, ¿qué nos dice la 3022.2 en el artículo 49? Nos dice que hay que practicar los exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, o sea, opcionales, y podrían realizarse a solicitud del empleador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra en la obligación de realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Esto es lo que nos dice. Prácticamente están separando los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo con los que no realizan actividades de alto riesgo, ¿verdad? Los que no realizan actividades de alto riesgo pueden hacer las evaluaciones médicas cada 2 años de manera periódica, y los que sí realizan actividades de alto riesgo lo deberían de hacer anualmente, ¿verdad? De todas maneras, el examen médico de salida es facultativo para los trabajadores, o sea, de manera opcional. Seguimos, ¿qué más? El artículo 76 de la ley 29783, ¿qué nos dice? Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales a otro puesto de trabajo que implique menos riesgos para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categorías. Claro, eso está muy bien. O sea, si alguien se accidentaba y quedaba quizás con el brazo fracturado y con una leve lesión, entonces ya no podía desempeñar actividades de campo. Entonces, ¿qué hacían? Lo pasaban a oficina, a que haga trabajos de gabinete, a que ayude a, no sé, a sacar fotocopias, quizás en la oficina, o a que ayude a servir el cafecito, yo qué sé. Pero la cosa es que lo podían, ¿no? Se puede trasladar al trabajador sin el menoscabo de sus derechos remunerativos. Eso no significa que porque ya no esté en campo y ahora esté en oficina, sirviendo el cafecito, sacando fotocopia, gane menos. No se puede, ¿no?, bajar sus derechos remunerativos. Ahora, la 3022.2, ¿qué hizo esta modificación? Yo creo que acá hubo un poco de maldad, porque miren lo que dice este artículo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en el caso de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales a otro puesto de trabajo que implique menos riesgos para su seguridad y salud. Hasta ahí genial. Sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. O sea, hasta ahí vamos igual. Y acá es lo que viene esta salvedad. Salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. ¿Qué significa invalidez absoluta permanente? Si perdió un brazo, si perdió una pierna, eso es invalidez absoluta permanente. Para toda la vida ya no le va a poder crecer el brazo, ya no le va a poder recuperar la pierna, por ejemplo. Entonces quedó inválido de manera absoluta y permanente. En esos casos sí le pueden bajar ¿no?, sus derechos remunerativos y su categoría. En esos casos sí. Pero en un caso cuando regrese normal, no. Entonces, ahí vino la maldad de la 3022.2. Me parece un poco discriminatorio, pero bueno, es lo que dice la ley. Muy bien. Y ahora el último, ¿no? La última modificatoria al reglamento de la ley 29783, el decreto supremo 005-2012. Este decreto supremo 002-2020-TR salió justamente a consecuencia del accidente que hubo en McDonald's, ¿verdad? Lo que le estaba comentando, donde fallecieron 2 trabajadores de 18 y de 19 años. En función a eso, prácticamente creo que en enero del año 2020 salió esta modificatoria, ¿verdad? ¿Qué nos dice el artículo 77 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Habla acerca de la matriz y per se. Dice, la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, muy bien, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación debe de considerar las condiciones de trabajo existentes o previas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe
por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. ¿Y qué se modificó en este Decreto Supremo 002-2020-TR? De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año. ¿Y por qué agregan esto? Porque obviamente antes la empresa que quería cumplir con la normativa legal, la normativa legal dice que hay que elaborar, identificar los peligros, ¿no? Evaluar los riesgos y poner controles. Muy bien, hacían su matriz y per se, pero lo hacían una vez nomás y después se olvidaban en toda su vida. La empresa 20 años funcionando en el Perú y solamente tenía una revisión su matriz y per se. O sea, solo lo habían hecho para cumplir nada más con la normativa legal y no con la finalidad de que la matriz y per se sea un instrumento de control, de reducción y de mitigación de peligros y riesgos. Por eso ahora se especificó, ¿no?, en el artículo 77, ¿no? La modificatoria del artículo 77 fue que debería de realizarse por lo menos una revisión de una vez al año. No puede hacerse más, pero como mínimo una vez al año. ¿Qué más dice? El empleador debe realizar por cada puesto de trabajo y con participación del personal competente. Esto no lo mencionaba antes en el artículo 77 del Decreto Supremo 005. ¿Por qué? Ya, muy bien, seleccionaban el comité paritario, entonces agarraban el comité paritario, por lo general era personas de los mismos, ¿no?, de trabajadores de la empresa que quizás no tenían las competencias necesarias para hacer una I per se, ¿no? Si bien es cierto, no querían quizás contratar a un supervisor de seguridad competente, un ingeniero o un técnico en seguridad y salud en el trabajo, no querían contratar, no queremos contratar simplemente con el comité paritario. Muy bien, están cumpliendo con la ley, no hay problema, pero, pero no realizaban la identificación de peligros y riesgos con una persona competente, porque solo lo realizaban con las personas que estaban ahí nada más en el trabajo. Entonces, ahora sí se especifica, debe de ser realizado por una persona competente, ¿no?, con la participación del personal también, y en consulta con todos los trabajadores, así como los representantes del comité paritario, ¿no?, o sea, el comité, o subcomités o supervisores de seguridad si es que existan. Listo. ¿Qué más cambió con respecto a la I per se? Antes, en el Decreto Supremo 005, nos mencionaban, ¿no? Adicionalmente a la evaluación inicial de la matriz per se, se debe identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, muy bien, las directrices específicas, muy bien, no hay problema, y otras disposiciones que hayan adoptado la organización. También había que identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materias de seguridad que guarden relación con el medio ambiente del trabajo o con la organización del trabajo. Ahora veamos qué nos dice la modificatoria, ¿no? Son requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la matriz y per se, las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo, así como en las situaciones de emergencia que podrían presentar a causa de su desarrollo. Bueno, eso en realidad ya lo veníamos haciendo, pero ahora lo dice más específico en la normativa. ¿Qué más es requisito? Las condiciones de trabajo existentes o previas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgos, ¿verdad? No es lo mismo tener una identificación de peligros y riesgos para una persona que no tenga ninguna discapacidad con respecto a las personas que sí tengan alguna discapacidad o algunas habilidades especiales. Entonces, hay que diferenciar también esos puntos, ¿no? O quizás también las personas más sensibles con respecto a la identificación de peligros y riesgos pueden ser también los adolescentes, justamente esos trabajadores que tienen 18, 19, 20 años. Entonces, con ellos también debemos de hacer una diferenciación al momento de identificar nuestros peligros y riesgos en nuestra matriz y per se. ¿Qué más nos dice el Decreto Supremo 005-2012-TR? Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos. ¿Y qué más? Analizar los datos recopilados en relación a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Eso es lo único que dice. Ahora veamos en qué cambió, ¿no?, en qué se modificó estos requisitos para la elaboración y actualización de una matriz per se. También nos dice en el Decreto Supremo 002-2020-TR que se deben de identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materias de seguridad que guarden relación con el medio ambiente del trabajo o con la organización.
ya se venía realizando, nomás que lo han hablado, lo han transcrito de otra manera. Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizando la evaluación de factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y también la protección de los trabajadores adolescentes, ¿no? Eso es lo que les comentaba también en el apartado anterior, ¿no? Se debe tener esos factores también para considerar la caracterización de los peligros y los riesgos. ¿Qué más también debe ser requisito? Los resultados de la evaluación de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Justamente son los monitoreos, ¿no?, ergonómicos, los monitoreos ocupacionales, que ahora deben de servir como entrada para la identificación de peligros, riesgos y controles. O sea, los resultados de esas evaluaciones de los monitoreos ocupacionales me deben de servir. O sea, obligatoriamente tengo que hacer esos monitoreos. Antes ya era muy común. Antes, desde la ley 29783, se mencionaba que deberían ser obligatorios estos monitoreos ocupacionales, pero muchas organizaciones no lo hacían porque desconocían quizás ese tema. Ahora ya se está reforzando cada vez más el tema de los monitoreos ocupacionales y se denota que se deben de realizar hasta para la elaboración de una matriz per se. ¿Qué más tenemos en la modificatoria? Los resultados de las investigaciones de los accidentes o de las enfermedades profesionales también deben ser parte, ¿no?, de los requisitos que debe tenerse para elaborar una matriz per se. Los datos estadísticos recopilados, producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, similar al Decreto Supremo 005, y también lo anterior son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleador pueda considerar cualquier otro requisito para la gestión del riesgo. Eso significa que lo anterior mencionado son los requisitos mínimos. Si el empleador quiere poner más requisitos, está perfecto, no hay problema. Pero como mínimo, todo lo que hemos mencionado anteriormente en los artículos del Decreto Supremo 002-2020, ¿no? La matriz per se debe ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 29783. Muy bien, chicos. Lo que hemos visto hasta ahorita son prácticamente todas las modificaciones que ha tenido la ley 29783, tanto con la ley 3022-2, también con su decreto supremo 006, el 016 y ahorita el 02-2020. Listo, chicos. Ahora vamos a ver un poco del reglamento de la ley de inspecciones, el cual nos habla acerca de las infracciones, como les comentaba, las infracciones leves, las infracciones graves y las infracciones muy graves con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante recalcar este reglamento de la ley de inspecciones porque muchas veces el empleador, el gerente general, nuestro jefe directo, más que todo basa su apreciación de la seguridad con respecto al dinero que puede estar ahorrando o al dinero que puede estar ganando. Ustedes saben que siempre los gerentes generales todo lo ven dinero, dinero, producción, ingresos para la organización y muchas veces ven al sistema de gestión de seguridad como un gasto, como un gasto, como un gasto. Es por eso justo y necesario que ustedes deben de saber a cuánto asciende las multas o las infracciones implantadas por los entes fiscalizadores al momento de realizar una inspección, ¿no? Si ustedes conocen, ingeniero, mire, ¿sabes qué? Si no se hace este orden y limpieza, la multa sería tanto. Si no se aplica este control, la multa sería tanto. Si no reporta los accidentes mortales o los incidentes peligrosos, la multa sería tanto. Y así, así, así. Entonces veamos este reglamento. Tenemos las infracciones leves. La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgos para la integridad física o salud de los trabajadores se considera una infracción leve. También tenemos los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud del trabajador. Y también cualquier otro incumplimiento que afecte las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos y que no estén tipificados como graves. O sea, de acá vamos a ver en la siguiente diapositiva todo lo que es infracciones graves y todo lo que no esté grave ni muy grave es considerado como leve. O sea, si es que falta algo, porque son tres nada más, tres infracciones leves, si falta algo que se haya podido encontrar en una inspección de seguridad y que no está catalogado como grave o muy grave, entonces se considerará como leve. No es el hecho de que porque no lo encontremos en la tabla de infracciones, no significa que no nos van a poner multa, sí nos van a poner multa, pero si no está como grave o como muy grave, entonces multa como leve. Seguimos, infracciones graves en seguridad y salud en el trabajo. Acá tenemos también la falta de orden y limpieza. Miren qué importante es el orden y limpieza en el centro de trabajo.
Y si esta orden y limpieza implica un riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores, entonces sería considerado una falta grave. Igual, del mismo modo, no dar cuenta a la autoridad competente conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo de los accidentes de trabajo mortales o incidentes peligrosos ocurridos, no comunicar los demás accidentes de trabajo al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido, o no llevar a cabo la investigación en caso se producieran daños a la salud de los trabajadores, o de tenerse incluido que las medidas preventivas son insuficientes, entonces correspondería a una falta grave, a una infracción grave. Este punto 2 ha sido modificado por el Decreto Supremo 004-2011-TR. O sea, textualmente, así como lo vemos ahorita, no está en el Decreto Supremo 019, está en el Decreto Supremo 004-2011. ¿Por qué? Porque fue una modificatoria. ¿Y qué nos dice esto? Ya lo saben, no reportar accidentes mortales, no reportar incidentes peligrosos, del mismo modo, no reportar los accidentes al centro médico asistencial también es considerado una falta grave. Muchas veces he visto que algunas organizaciones pagan un seguro SSTR para cubrir a sus trabajadores, y cuando pasa algún accidente leve, ¿ya? No quieren que se atiendan mediante el SSTR porque tienen miedo de que la clínica asistencial o el centro médico asistencial, ¿no?, reporte después ese accidente leve al Ministerio de Trabajo. Entonces van y lo atienden por otro lado, no lo atienden en el SSTR. Entonces eso también sería una falta grave, porque miren, no reportar los accidentes, los demás accidentes al centro médico asistencial también es considerado una falta grave. Listo. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores, o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de la evaluación. En otras palabras, ¿qué nos dice? No hacer la matriz y per se, la identificación de peligros y riesgos, es una falta grave. Y no ejecutar los controles que estableces en tu matriz y per se, si es que la has hecho, también es una falta grave. ¿Qué más tenemos? No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica, ¿no?, del estado de la salud de los trabajadores, o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las mismas, ¿no? Nos estamos refiriendo a los exámenes médicos. No realizar los exámenes médicos, tanto de ingreso, los periódicos, y si es que es solicitado el de salida de manera facultativa, no hacerlo, entonces estaríamos incurriendo en una falta grave. Del mismo modo, si los hice y no comuniqué los resultados a los trabajadores, entonces también es una falta grave. No solamente me basta con hacer los exámenes médicos, sino también comunicar a los trabajadores sus resultados, ¿ya? El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, también es una falta grave. O sea, prácticamente todos los registros de mi sistema de gestión de seguridad que están establecidos tanto en la resolución ministerial 050 como en la resolución ministerial 085 deben, ¿no?, de ser de obligatorio implementación y mantenerlos actualizados. Si no, sería una falta grave. El incumplimiento de las obligaciones de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o un programa de seguridad y salud en el trabajo, también es una falta grave. O sea, no tener un plan es una falta grave. No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables también es una falta grave. O sea, no capacitarlos de manera oportuna y adecuada es una falta grave. Listo, chicos. Entonces, si quieren revisar más, porque en realidad hay un montón de faltas graves, pueden revisar con más detalle el Decreto Supremo 019-2006. Ahora vamos a ver las faltas, las infracciones muy graves. Por ejemplo, tenemos que no implementemos algún control específico para los riesgos que existen, ¿no?, con respecto a este grupo que son las trabajadoras en épocas de embarazo o los trabajadores con discapacidad, será considerado una falta muy grave. O sea, no puede ser el mismo control para un trabajador normal que para un trabajador o una trabajadora, mejor dicho, en estado de embarazo o con un trabajador con discapacidad. Tiene que hacer un control específico para esas personas. Y no diferenciar esos controles, ¿no?, podría ser una falta muy grave. ¿Qué más? Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas
o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando en ella se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, también es una falta muy grave, señor, muy grave. ¿Qué quiere decir esto? Y esto me pasó una vez en una consultoría. Un trabajador, el operador de un minicargador frontal, tuvo que pasar vacaciones. Entonces el trabajador se fue de vacaciones, muy bien. Y como nadie había quien reemplace a ese trabajador que era operador de un minicargador frontal, le dijeron, a ver, ¿quién pucha? ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos la producción de antes porque no estamos utilizando el minicargador frontal. Por ahí quizás un trabajador muy voluntarioso dijo, yo puedo manejar el minicargador frontal. Sí, yo sé, no se preocupen, es fácil. Ah, ya, entonces sube, te maneja y ya. Y al final ese trabajador sin las competencias necesarias, quizás con un título de operador de retroexcavadora, quizás con las capacitaciones adecuadas, empezó a manipular esa máquina. ¿Y qué pasó? Al final se accidentó. Entonces, por más que el trabajador tenga toda la voluntad de querer colaborar con la empresa y ser productivo, si es que ese trabajador no tiene las condiciones necesarias, no tiene las capacidades necesarias para afrontar ese trabajo, no se lo podemos designar. Hacer eso sería una falta muy grave. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores también es una falta muy grave. Eso quiere decir que los resultados de los exámenes médicos, ¿ya?, son confidenciales, solo pueden ser compartidos entre los médicos ocupacionales de la organización o entre personal médico y también compartidos a los propios trabajadores. No puede ser que ese resultado pues al final se lo divulgue a otros trabajadores, al administrador, inclusive al inspector de la SUNAFIL no puede acceder a esos resultados. Ojo que estoy hablando solamente de los resultados del examen médico. ¿Ya? Lo que sí puede ser compartido es la ficha de aptitud médica, ¿no? En donde te sale simplemente es una hojita, en donde sale pues si eres apto, apto con restricciones o no apto. Eso sí podemos compartir. Pero los resultados propios de la evaluación médica, eso no, eso es confidencial. Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes de origen de riesgo graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores también es una falta muy grave. Y acá se vuelve a repetir los monitoreos ocupacionales. Si realizamos un monitoreo ocupacional de agentes físicos, químicos, desergonómicos y los resultados arrojan que estamos sobrepasando los límites máximos permisibles con respecto a estos agentes contaminantes, entonces también es considerada una falta muy grave. Tendremos que aplicar controles para reducir esa cantidad de agentes contaminantes. Del mismo modo, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente en el trabajo que produzca la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico conforme a lo certificado en el informe médico legal será considerado una falta muy grave. En otras palabras, un accidente, tanto sea mortal o no mortal, puede ser considerado una falta muy grave.